Estamos transmitiendo desde la Plaza San Pedro, desde el Vaticano, con un argentino que está muy emocionado, que está muy conmovido, que hoy vio por segunda vez al Papa, que es el presidente de la Cámara de Diputados y que ha sido muy bien recibido por Francisco. Y Francisco no es de recibir bien a cualquier político, es más, no los recibe. ¿Cómo fue? Me tocaba y me pellizcaba a mí mismo y me acordaba de mamá, de Chacabuco, de mis hijos, de mi mujer, y me parece estar viviendo un sueño que nunca imaginé que iba a vivir. Nunca imaginé, incluso le decía a mi mujer, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué hizo Francisco en el momento que te ve? ¿Qué te dice? El primer encuentro me preguntó por la presidenta, ¿cómo está Cristina? Y después fueron expresiones de afecto, fueron expresiones muy de padre, muy de pastor. Y hoy nos pidió de manera especial acompañar el emprendimiento Escola, el emprendimiento que él cuando estuvo en la Argentina como arzobispo tanto cuidó de promover a través de la escuela las mejores acciones, la relación con la comunidad, la escuela como espacio de relación con lo mejor de los chicos, con lo mejor de la familia, con lo mejor de la vida comunitaria, con lo mejor de los sindicatos. Para vos, que haces política, que sos un ser de la política, pero que aparte ves la política como un servicio, ¿en qué sentís que la presencia de un Papa argentino es viento de cola para trabajar en política? A ver, la política es vocación y la vocación supone un llamado para los cristianos de Dios, para quienes no lo son de su razón o de su conocimiento. Y hoy el Papa nos ayuda a ser fiel con las razones primero que nos llevaron a la política. Nosotros llegamos a la política inspirado en la enseñanza del Padre Mujica, inspirado en aquel principio que el que no vivía para servir, no servía para vivir. Y bueno, el Papa nos enseña de servicio, nos enseña de la humildad, nos enseña la capacidad de escucha. Y esas tres palabras que el Papa dijo que completan a la persona, que es gracia, permiso y perdón. Yo tengo que agradecerle a Dios enormemente porque nunca imaginé que el hijo de una portera que empezó a trabajar a los 8 años, primero podría ocupar el lugar de presidir la Cámara de Diputados de la Nación y hoy están en Roma. La verdad que saludando a un Papa, teniendo estos dos encuentros y presidiendo la delegación argentina. Permiso a Los Ángeles, permiso a Dios porque soy pequeño, a veces siento que lo que te decía recién, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Algo bueno, Julián, hiciste. Esto es así, porque Dios te está premiando. Está dándome una posibilidad que nunca imaginé. Y uno a veces siente en los encuentros con el Papa que está en otra dimensión, que está elevado, que está en otro momento. Y uno quisiera abrazar a todos aquellos que no tienen la posibilidad de vivir este momento y sobre todo aquellos que están sufriendo en nuestro país. Y por eso pedir perdón por los hermanos que sufren, que sienten dolor, que les falta el trabajo, que no pueden llevar el pan a la mesa, que no pueden cuidar, alimentar a sus hijos, para que la política les restituya lo que la vida les ha quitado. Hay algo interesante, vos acabás de hablar del Padre Mujica y bueno, esto tiene que ver con la teología de la liberación, o sea, vamos a explicar que vos sos una persona que tiene una formación cristiana, que no sos un recién llegado porque tenemos un Papa Francisco a lo que son las filas de los católicos. Vos te formaste y empezaste militando al lado de un cura revolucionario como fue Saccardi. Yo llego al peronismo desde la formación religiosa. El mensaje liberador o la etapa superior de la caridad. Fuimos educados en la explicación que era la política y que la política
era una vocación de servicio. Vamos a contarle a la gente que hoy Julián Domínguez estuvo en uno de los espacios más reservados y más exclusivos de su santidad, que es en la misa de Santa Marta, donde va muy poca gente y solo tienen acceso los trabajadores del Vaticano. O sea que tuvo el privilegio de ser una de las pocas personas que pudo ingresar a ese espacio prácticamente confidencial. O sea, es ahí donde vos escuchaste la homilía hoy. Escuchamos ahí, sí, ahí la homilía y bueno, la verdad que fue, y trajimos algunos presentes para ¿Qué te su dijo? santidad. Primero dice, cuántas cosas los argentinos, no sé dónde lo voy a poner, pero un presente que fue una carta de los productores de vinos argentinos y de los bodegueros, donde le ofrecen que el vino argentino, que es bebida nacional, sea el vino de la misa. Dijo, uy, nos vamos a emborrachar todo en el Vaticano. Sí. Vamos a contarles que aparte de este privilegio que tuvo el doctor Domínguez, también estuvo el otro día en una misa que ya no fue tan reservada, sino que fue multitudinaria, que fue la misa de la canonización, que fue la primera vez que lo viste. ¿Y viste la misma persona con la misma humildad? Más humilde todavía, porque la humildad de quien recibe a todo en su corazón, de quien abraza a todos en su corazón y en la fe. Es el mismo pastor de Buenos Aires, el que caminaba por las villas, el que tenía un compromiso con las escuelas, y de hecho acá volvió a pedirnos que trabajemos en la ley Escola, en el proyecto Escuela, y eso significa que sigue conservando la misma frescura y la misma preocupación por la Argentina. La primera pregunta que me hizo, ¿cómo está Cristina?, a mí me sorprendió mucho, Sí, porque la quiere. era una delegación muy grande y acordándose de cosas particulares y de amigos de Argentina, a quien le mandó saludos. Fue una experiencia de intensidad y como dice uno, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Después del nacimiento de mis hijos, este fue uno de los momentos más fuertes en mi vida personal. Ahora te hago una pregunta, porque tenés un gran compromiso como político, porque no cualquiera se compromete ante el Papa. No es fácil, porque Francisco te sigue, te va mirando, te observa. ¿Qué es ser político hoy, Julián? O sea, ¿qué es ser político hoy? La gente está como desahuciada, como desencantada. ¿Qué es ser político hoy? Y yo creo que hoy ser político es poder darle a nuestros hijos un país mejor que el que nosotros hemos recibido de nuestros padres. Quizás nuestro mayor mandato sea eso. Y una frase que yo escuché y me marcó para toda la vida, que dice, que es una frase china, fíjate al que pisás cuando está subiendo porque lo encontrás cuando está bajando. Tener mucha humildad, mucha capacidad de servicio y una actitud más humana que nunca, más servicial que nunca, porque creo que es tiempo de valores en la Argentina, es tiempo de mucha humildad, de mucha convicción y de ser fiel con la convicción. Humildad que no significa decir que sí a todo, humildad que significa reconocer al otro que hay algo para aprender, pero también nos tiene que dar la firmeza para ser fiel con nuestra voz interior. Eso es lo más importante, que podamos escuchar la voz de nuestra conciencia, la voz del mandato interior, que es servir al pueblo, es servir a su gente, servir a lo más humilde. Desde Roma, Alicia Barrios para Crónica.